Hola, bienvenidos a Culture. En esta sesión hablaremos sobre cómo implementar e invocar funciones en Python. Mi nombre es Carlos Guevara y a continuación les mostraré más acerca de esto. Antes de comenzar, cabe aclarar que no será necesario que digiten el código del presente tutorial, ya que dicho código estará en mi repositorio de GitHub, cuyo link les proporciono en la descripción de este video. Lo primero que haremos es crear una carpeta llamada Python en la carpeta de nuestra preferencia. En mi caso, yo la crearé en el directorio de documentos. Luego, dentro de la carpeta Python, crearemos otra carpeta llamada funciones. Ahora abriremos Visual Studio Code. Ahora abriremos la carpeta funciones en Visual Studio Code. Ahora, dentro de la carpeta funciones, crearemos un archivo llamado funciones.py. En Python es posible escribir programas usando diversos tipos de datos y estructuras de control. Pero en muchos casos nos gustaría que un bloque de código determinado se pueda aplicar y reutilizar de forma repetida a un determinado conjunto de datos o valores, por lo que Python nos permite encapsular un bloque de código o una serie de instrucciones de código en algo llamado funciones, por lo que a continuación les colocaré unos ejemplos. Para definir una función en Python debemos utilizar la palabra clave def, la cual debe ir al inicio de la función, que son estas palabras def que tenemos acá. Con estas estamos indicando que vamos a proceder a definir una función y estas palabras deben ir al inicio de esta. Luego deberemos colocar el nombre de la función siguiendo las convenciones de nombre que nos da Python, que son caracteres en minúscula separados por guiones bajos. Luego de colocar la palabra reservada def, deberemos colocar el nombre de la función, en donde cada palabra deberá ir separada por un guión bajo, como nos lo dice la convención de nombres de Python. Luego deberemos abrir y cerrar paréntesis y colocar los parámetros, que son las variables que se le pasan a la función cuando ésta se invoca. Son opcionales y una función puede tener o no parámetros. Para el caso de la función bienvenida, esta tiene un parámetro llamado nombre completo y la función multiplicar números tiene dos parámetros, uno llamado primer número y el otro llamado segundo número. Pero una función no podría necesariamente tener parámetros.
En ese caso, después de colocar el nombre de la función, abrimos y cerramos paréntesis y entre los paréntesis no colocamos nada. Luego deberemos colocar dos puntos para indicar que se está finalizando la declaración de la función, que para el caso de la función bienvenida son estos dos puntos que tenemos acá, y para el caso de la función multiplicar números son esos otros dos puntos que tenemos acá. Con esto estamos indicando que estamos finalizando la declaración de la función. Luego podemos colocar o no un comentario para la función, que es una breve descripción de lo que hace esta o la finalidad para la cual se ha creado la función. Deberemos tener presente que los comentarios son opcionales. Sin embargo, se recomienda que toda función los deba tener. Para la primera función colocamos un comentario de una sola línea. Este comentario inicia con un signo de numeral y luego de este colocamos el texto descriptivo de la función. Y se denomina de una sola línea porque el comentario deberá estar en la misma línea donde está el signo de numeral. Para la segunda función definimos un comentario multilínea, el cual inicia y termina con guiones dobles triples y se denomina comentario multilínea porque puede tener más de una línea. Después colocamos el cuerpo de la función, que es un bloque de código que contiene las instrucciones a ejecutar. Una función puede contener la sentencia return, la cual es opcional y se usa para que la función lleve un valor, en donde si la función no posee una sentencia return, esta devolverá la constante none. La primera función no contiene una sentencia return, por lo que cuando se termine de ejecutar esta, nos devolverá o nos retornará la constante none o ausencia de valor que significa esta palabra, mientras que la segunda función se contiene una sentencia return. ¿Y qué es lo que va a retornar esta función? Pues el resultado de una multiplicación. Los parámetros que recibe esta función serán multiplicados. Dicho resultado, dicha multiplicación será asignado a la variable resultado multiplicación y luego mediante la sentencia return retornamos dicho resultado o dicha variable. El cuerpo de la función deberá tener la respectiva sangría o indentación para indicar que este bloque de código pertenece a la función. La sangría o la indentación la podemos colocar presionando la tecla Tab. Para ejecutar una función hay que invocarla o llamarla. Esto se logra escribiendo el nombre de la función seguido de paréntesis, en donde si la función posee parámetros, se deberá proporcionar dentro de los paréntesis, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo de cómo invocar las dos funciones definidas anteriormente. Durante la invocación colocamos el nombre de la función que vamos a invocar y luego abrimos y cerramos paréntesis. Si la función tiene parámetros, deberemos colocarlos entre estos paréntesis. En el caso de la función bienvenida contiene un parámetro llamado nombre completo, por lo que ese valor es el que le pasamos a dicha función, o sea, un texto string con un nombre y un apellido. Para la segunda invocación, invocamos a la función multiplicar números. Dicha función contiene dos parámetros, uno llamado primer número y otro llamado segundo número.
que son los parámetros que le pasamos a esta, los dos números que se van a multiplicar. Luego, el resultado que retorna dicha función será asignada a una variable llamada total multiplicación. Luego, mediante un print, procedemos a imprimir el resultado de dicha multiplicación. Ahora abrimos la consola de Visual Studio Code. Ahora, para ejecutar el código en la terminal de Visual Studio, guardamos los cambios y usamos el comando Python más el nombre del archivo que creamos, que en este caso es funciones.py, y luego presionamos Enter. Y como podemos observar, se nos proporcionan los resultados de ejecutar las funciones respectivas. Y para este caso es la impresión de un mensaje de bienvenida más el nombre que le pasamos como parámetro a la función, que en este caso es Carlos Guevara, por lo que nos imprime el texto bienvenido Carlos Guevara. Y para la segunda invocación imprimimos el total de la multiplicación, de multiplicar 12 por 4. A una función le podemos pasar los argumentos o valores como parámetros posicionales, en donde los argumentos se asignan a los parámetros en el orden en que estos están definidos. Por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. En el código anterior definimos una función llamada imprimir datos personales, la cual recibe tres parámetros: un nombre completo, una edad y el género de la persona. Luego, en el interior o en el cuerpo de la función, mediante un print, imprimimos dichos parámetros. A este método se le denomina parámetros posicionales, porque cuando invocamos a la función le pasamos los parámetros en el orden en que estos han sido definidos. Como primero definimos el parámetro nombre completo, el primer valor que pasamos como parámetro al invocar a la función es el nombre completo de la persona. Como hemos definido como segundo parámetro la edad, el segundo valor que pasamos como parámetro es la edad. Y como tercer parámetro, como hemos definido el género, el tercer parámetro que pasamos es el género. Los parámetros los pasamos en el orden en que estos han sido declarados durante la definición de la función. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se imprimen los respectivos datos personales de nombre, edad y género, que son estos que tenemos acá: nombre, edad y género. También tenemos que a una función le podemos pasar los argumentos o valores como parámetros por palabra clave, en donde especificamos a qué parámetro va cada valor usando el nombre del parámetro, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo.
Si se dan cuenta, estamos invocando nuevamente la función imprimir datos personales, pero esta vez los parámetros los estamos pasando en desorden. El parámetro edad, que está definido como segundo parámetro, lo estamos pasando como primer parámetro. El parámetro género, que está definido como tercer parámetro, lo estamos pasando como segundo parámetro. Y el parámetro nombre completo, que está definido como primer parámetro, lo estamos pasando como tercer parámetro al momento de invocar a la función. ¿Y cómo logramos esto? Pues en este caso deberemos especificar o definir el nombre del parámetro al cual le vamos a asignar el valor. En este caso estamos diciendo que al parámetro edad le asignaremos el valor 40, al parámetro género le asignaremos el valor masculino y el parámetro nombre completo le asignaremos al nombre Alberto Gómez. Con esto podemos lograr pasarle los parámetros a la función de manera desordenada. Por eso este método se le llama parámetros por palabra clave. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, si nos imprimen los respectivos datos personales de nombre, edad y género, invocando el método imprimir datos personales a través del modo de parámetros por palabra clave. Es la invocación de la misma función, solo que bajo diferente método. Y si podemos observar, hemos reutilizado el código de la función. Solo hemos variado los datos. En la primera invocación colocamos unos datos. En la segunda invocación colocamos otros datos. Solo variamos los datos y el código se reutiliza para una determinada cantidad o tipo de datos. También podemos invocar a una función a través del método de parámetros por defecto, en donde si no se proporciona un valor para un parámetro en particular, al invocar la función se usa el valor por defecto que tenga este parámetro en la definición de la función, en caso de que lo tenga, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. En el código anterior declaramos una función llamada saludar usuario, la cual recibe dos parámetros con valores por defecto y cuyo objetivo es imprimir un saludo al nombre del usuario que se le pasa como parámetro. Es esta función que tenemos acá, la función saludar usuario, la cual recibe dos parámetros, un saludo y un nombre. Luego, en el interior de la función, imprimimos dicho saludo y el nombre. La variable saludo tiene un valor por defecto de hola y la variable nombre tiene un valor por defecto de invitado. En el primer caso invocamos a la función saludar usuario sin pasarle ningún valor de parámetro a esta, por lo que los parámetros ingresarán a la función con sus valores por defecto, que es esta primera invocación que tenemos acá, en donde no le pasamos ningún parámetro, por lo que la variable saludo conservará su valor por defecto de hola y la variable nombre conservará su valor por defecto de invitado.
por lo que nos imprimirá esta invocación será el string hola invitado. En el segundo caso, invocamos a la función saludar usuario pasándole solo un valor como parámetro, el cual recaerá en la variable saludo, que es esta invocación que tenemos acá, en donde le pasamos solo un parámetro. El primer y único parámetro que le pasamos hará compatibilidad con el primer parámetro de la función. En otras palabras, la variable saludo adoptará el texto bienvenido y la variable nombre se quedará con su valor por defecto, que es el texto invitado, por lo que esta invocación nos imprimirá el texto bienvenido invitado. En el tercer caso, invocamos a la función saludar usuario pasándole como valor un saludo y un nombre, que es este caso que tenemos acá, pasándole como parámetro un saludo y un nombre. En este caso, la variable saludo adoptará el texto buenas y la variable nombre adoptará el texto Alberto, por lo que esta invocación nos imprimirá el texto buenas Alberto. Y finalmente invocamos a la función saludar al usuario pasándole como parámetro el nombre que deberá mostrar, que es este caso que tenemos acá. Como el nombre está definido como segundo parámetro, al momento de pasarle un valor a ese parámetro deberemos especificar el nombre del parámetro. En este caso se llama nombre. Y luego de especificar el nombre del parámetro colocamos el valor que éste va a adoptar. Por lo que la variable salud adoptará su parámetro por defecto que es sola y la variable nombre adoptará el texto Elizabeth. Por lo que esta invocación nos imprimirá el texto Hola Elizabeth. Deberemos tener presente que los parámetros por defecto deben definirse después de los parámetros sin valores por defecto. O sea que primero colocamos los parámetros sin valores por defecto y luego los parámetros con valores por defecto. En este caso, si vamos a colocar parámetros con valores sin defecto, deberemos especificar estos parámetros primero. Por ejemplo, podemos colocar edad y luego de especificar los parámetros con valores sin defecto, especificamos los parámetros con valores por defecto. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprimen los diferentes saludos para cada caso en particular. Ahora hablaremos del ámbito de una variable para una función. Y tenemos que una variable puede ser local o global. Las variables locales son declaradas dentro de una función y son accesibles localmente dentro de esta, mientras que las variables globales son declaradas fuera de una función, por lo que pueden ser accedidas desde cualquier parte del código, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. En el código anterior declaramos una variable global llamada primer apellido con el valor Guevara, que es esta variable global que tenemos acá, primer apellido con valor Guevara.
Luego declaramos una función llamada imprimir nombre a apellido, en la cual declaramos una variable local llamada primer nombre con el valor Carlos, y luego imprimimos la variable local primer nombre y la variable global primer apellido, que es la definición de este método que tenemos acá, o de esta función, llamada imprimir nombre apellido. En esta declaramos una variable local llamada primer nombre con el valor Carlos. Luego, mediante un print, imprimimos dicha variable local y luego imprimimos la variable global primer apellido. Luego declaramos la función modificar apellido, dentro de la cual modificamos el apellido, que es esta definición de función que tenemos acá. La función modificar apellido, a la cual le pasamos un parámetro llamado apellido. Luego, para poder modificar una variable global dentro de una función, deberemos especificar el nombre de la variable global y luego de esto, antes del nombre de dicha variable global, deberemos colocar la palabra reservada global. Con esto ya podemos modificar la variable global primer apellido, asignándole el valor de la variable apellido que le pasamos como parámetro. Durante la invocación, primero invocamos a la función imprimir nombre apellido, la cual nos imprimirá la variable primer nombre, o sea, nos imprimirá el texto Carlos, y luego nos imprimirá el primer apellido, que en este caso es Guevara. Luego ya invocamos a la función modificar apellido, a la cual le pasamos como parámetro el apellido González. Este apellido se asignará a la variable global primer apellido. Luego imprimimos dicha variable global para asegurarnos que ha sido modificada. En otras palabras, al imprimir la variable primer apellido ya no nos imprimirá el texto Guevara, que es el que tenía inicialmente, sino que nos imprimirá el nuevo valor que se le asignó, que es el texto González. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprimen los respectivos valores para las variables globales y locales respectivamente. También tenemos que una función puede asignarse a una variable y luego podemos utilizar esta variable para invocar la función, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. Acá estamos asignando la función dar bienvenida a la variable llamada bienvenida usuario. Para asignar una función a una variable solo deberemos colocar el nombre de la función. Luego, la variable que hace referencia a esta función se utilizará para invocar a la función. O sea, colocamos el nombre de la variable que hace referencia a la función y a esta le pasamos como parámetro los parámetros de la función. En este caso, la función dar bienvenida solo contiene un parámetro, que es el parámetro nombre completo. Y ese es el que le pasamos como valor. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprime el nombre respectivo que le pasamos como parámetro a la variable a la cual se le asignó la función dar bienvenida.
En este caso es el nombre Orlando Fernández, que es el que le pasamos como parámetro acá. También tenemos que podemos pasarle a una función el nombre de otra función que queramos ejecutar. A esto se le llama función como argumento, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. En el código anterior declaramos cuatro funciones para realizar las cuatro operaciones básicas, como son la suma, resta, multiplicación y división, que son estas funciones que tenemos acá. La primera que suma a dos números, la segunda que resta a dos números, la tercera que multiplica a dos números, la cuarta que divide dos números. Luego creamos una función llamada escoger operación básica, la cual recibe como parámetro la función que deseamos ejecutar más los números que queramos operar para alguna de las operaciones básicas, que es esta función que tenemos acá, escoger operación básica. Al momento de invocar a la función escoger operación básica, le pasamos el nombre de la función que queramos ejecutar o invocar más los valores que queramos operar. Para la primera invocación le pasamos como parámetro la función sumar, por lo que la variable nombre función hará referencia a la función sumar. Luego ejecutamos la función sumar y hasta le pasamos los parámetros, que en este caso son 4 y 7. O sea, estos parámetros se le van a pasar como parámetro a la función sumar, porque para este caso, la variable nombre función hará referencia a la función sumar. Para la segunda invocación le pasamos como parámetro la función restar más los números que queramos operar, por lo que para este caso la variable nombre función hará referencia a la función restar, por lo que acá ejecutaremos la función restar y a esta le pasamos los parámetros que recibe dicha función, o sea, dos parámetros. El primero llamado primer número y el segundo llamado tercer número. Luego, para el tercer caso, hacemos referencia a la función multiplicar y luego le pasamos los números que queramos multiplicar. Para este caso de la tercera invocación, la variable nombre función hará referencia a la función multiplicar y luego a dicha función multiplicar le pasamos los parámetros que ésta tiene, que en este caso son dos, primer número y segundo número. Y lo mismo se aplica para la función dividir. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprimen los resultados de ejecutar las funciones que realizan las cuatro operaciones básicas mediante el método de fusión como argumento. Si observamos, para la primera invocación efectivamente nos efectúa una suma. Para la segunda invocación efectivamente nos efectúa una resta. Para la tercera invocación efectivamente nos efectúa una multiplicación. Y para la cuarta invocación efectivamente nos efectúa una división.
En Python también podemos crear algo llamado funciones lambda, que son funciones anónimas y de una sola expresión. Se las llama funciones anónimas porque no llevan nombre y al momento de definirlas usamos la palabra clave lambda, por lo que a continuación les colocaré un ejemplo. Para definir una función lambda colocamos la palabra reservada lambda. Luego, si la función lleva parámetros, deberemos colocar los parámetros que recibe esta función. Luego de esto colocamos dos puntos y luego de los dos puntos colocamos el cuerpo de la función. En este caso es una multiplicación de los dos números que recibe como parámetro. Estas funciones son funciones sencillas y deberán ir en una sola línea. Son de una sola expresión. Por lo que si nosotros requerimos una función de más de una línea, una función lambda no es una buena opción o no es una opción. Para esto otro deberemos optar por una definición estándar de una función, como por ejemplo de la función escoger operación básica o por ejemplo de la función modificar apellido, las cuales ya contienen más de una línea en el cuerpo. Luego, el resultado de la multiplicación se asignará a la variable multiplicación lambda. Dijimos anteriormente que una variable puede hacer referencia a una función, pues la variable multiplicación lambda hará referencia a la función lambda. Luego, utilizamos esa variable que hace referencia a la función lambda para invocar la función. Y a esta le pasamos los parámetros que la función lambda recibe, que en este caso son dos: primer número y segundo número, que es el caso de acá 7 y 7. El resultado de la multiplicación lo imprimimos mediante un print. Ahora guardamos los cambios y ejecutamos el código. Y como podemos observar, se nos imprimen los resultados de ejecutar la función lambda que realiza una multiplicación, que efectivamente 7 por 7 es igual a 49 en una función de una sola línea. Bueno, y eso es todo por hoy. Si les gustó ese tutorial, pueden darle like. Igualmente, si desean apoyar nuestro canal, pueden suscribirse y dar clic al botón de la campanita. Y una cosa más, si el código de ese tutorial les ha sido de utilidad, pueden dejarme una estrella en mi repositorio de GitHub. Muchas gracias y hasta pronto.